Para Bernardo Calvo TV, el señor Osvaldo Rízola nos va a contar su historia de tartamudez. Resulta que siendo pequeño, tendría 6 años, quedé tartamudo. Entonces yo le preguntaba a mi madre, porque yo sabía por qué era, pero mi madre me mentía, decía que era porque me había asustado porque quiso subir una víbora a la cosa donde estaba yo acostado. Pero yo sabía que fue por una pelea que tuve con el que decía que era mi papá, que yo digo, nunca le dije que era mi papá, pero yo no lo quería como papá. Entonces se empezó a pelear con ella y yo la quise defender y me empujó así, yo me caí y del susto quedé tartamudo. Bueno, después seguí tartamudo, empecé a ir a la escuela a los 8 años y en la escuela tuve muchos problemas porque como era tartamudo no podía leer, los chicos, los otros me cargaban. Después cuando salíamos a los recreos yo me agarraba a trompada. ¿Quién la ligaba? La ligaba yo. Hasta que un día le dije a mi madre, mire que yo no voy más a la escuela. Sí, ya lo sé, porque dice, vos te estás haciendo antes no hacíamos la rata. Pero no te quise decir nada porque yo sé que vos sos así, que toque el otro. Y digo, bueno, un día vino mi viejo y él tenía el dueño de la escuela que estaba en la calle de La Serna, en Villa Modelo. Era amigo de él porque era italiano. Entonces le dijo, che, tu hijo no viene más a la escuela. Le digo, ¿cómo no viene más a la escuela? Y dice, no. Entonces vino allá a mi casa y medio ahí tuvimos una agarrada grande. Pero yo le dije, yo no voy más porque gracias a usted, digo, ahora soy tartamudo, le digo. Y entonces todos me cargan. Le digo, entonces que voy a ir a la escuela, ¿para qué? Para que me tengan todo bien en penitencia. Así que no voy más a la escuela. Bueno, no fui más. Y un día había ya pasado 2 años y yo encontré un cojinete de bronce ahí en el ferrocarril y lo quise vender, pero no me lo quisieron comprar porque decía Ferrocarril Sur. Entonces me dijo, bueno, el tipo como me tenía lástima, que sabía que yo tenía mucha miseria, me dijo, bueno, fundilo, rompelo todo, prende un fuego grande, mételo ahí, cuando está rojo lo rompes todo que yo te lo compro. Y lo hice y cuando lo iba a vender aparece mi viejo, el que decía que era mi padre. Y yo le digo, no, ¿qué lleva? Y me saca la bolsa. Me dice, pero esto es bronce, y si lo vamos a ir a vender. Le digo, no, lo vamos a ir a vender, lo voy a vender yo, le digo, porque es mío. Cállese la boca, me dijo que usted es mocoso de acá, que es mocoso de allá. La cuestión que me sacó la bolsa y se la fue a vender. Y yo me fui con él. Me acuerdo que nos dieron 1,30 pesos. Y resulta que cuando le digo, bueno, por lo menos deme los 30 centavos. Me dijo, ¿qué 30 centavos? Nada, usted no lo doy nada, esto es para nosotros, para esto, para el otro, la cuestión que no me dio nada. Entonces a mí me dio tanta bronca que lo insulté. Le dije, usted no es mi padre, usted es un viejo borracho. Le digo, usted es una porquería de persona, bla, 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 bla. Bueno, me quiso agarrar para darme un cachetazo y yo me tiré y me metí bajo una casilla, porque vivíamos en una casilla ahí en la cancha de los Rojos de Villa Garbarino, que nos habían tirado los muebles a la calle. Bueno, una vida muy complicada, ¿vio? Muy sacrificada. Muy sacrificada. Entonces agarré y me tiré allá abajo y me quedé 2 días durmiendo. Mi mamá me alcanzaba un vaso de agua y un pedazo de pan y tiré 2 días. Cuando al tercer día me dijo, salí que papá se fue. Entonces salí de abajo de la casilla y me abracé a mi mamá y le dije, bueno, mamá, yo me voy porque yo cuando vuelve este tipo me va a querer matar. ¿Cómo este tipo? ¿Es tu papá? Digo, ¿qué va a ser mi papá? Le digo, no es nada, amigo, es una... Le agarré, la volví a abrazar y me fui. Y cuando llego ahí abajo del puente Agüero, encontré 2 lincheras que venían de La Pampa, que venían a vender sajá. Entonces me hice amigo de los 2 lincheras esos y quería que me quisieron llevar a La Pampa, pero yo no quise. Y así siguió mi rueda y me fui después de una media pariente de mi mamá. A la noche me fui a vivir y me recibieron y como precisaban un chico para trabajar, porque hacían un trabajo de hojalata, lo vendían, era la época de la guerra, en el año 1943.
Y bueno, y ahí me quedé casi hasta los 15 años. Después trabajé en una carnicería, después trabajé de cadete en una farmacia y sucesivamente hasta los 15 años que me tuve que ir porque uno que decía que era primo mío me quiso violar y entonces yo dije, no, esto yo no puedo estar más acá. Entonces a la 1 de la mañana junté las cosas mías y me tiré por ahí y me fui. Y fui de un medio hermano mío que vivía acá en la calle Arenales y ahí me quedé ahí viví desde los 15 años en un lugar medio feo, pero después me conseguí, se fue una familia que vivía ahí y me quedó la pieza a mí. Y de ahí viví desde los 15 años hasta los 27 que me casé, solo, renegando, luchando, después fui un luchador porque tuve una fundición acá en la Argentina y tuve una en el Uruguay. Me fue muy bien, pero después me fue muy mal. Pero yo ya trabajaba en Segua, había entrado en Segua en el año 51. Hacía los dos trabajos, trabajaba en la empresa y me fui armando de una fundición. Después me salió la suerte, yo fundía foco de luz de mercurio, se ganaba buena plata, pero como todo, ¿vio? La vida... Y entonces después en el año 55, en el año 53 más o menos hice la cocrición. Y me pusieron de radio operador y resulta que era tartamudo. Entonces como era tartamudo me cargaban. Y un día hubo que hacer una prueba y el que salió mejor era yo que era el tartamudo. Entonces me dijeron los gente así que tenemos un artista acá. En el ejército no sabíamos nada, ¿no? Lo que pasa es que yo era tartamudo, pero de repente... Bueno, la cuestión que en el 55, cuando la revolución, cuando quisieron echar a Perón, que después Perón se fue al Paraguay y se vino con una cañonera que iba a hablar ahí en la CGT, me metieron en un camión y me llevaron hasta la CGT. Y ahí vinieron 2 aviones y bombardearon la CGT y ametrallaron y yo ahí me hice hasta orina encima. Y me pude subir arriba de un camión y cuando me desperté estaba en el parque que está ahí, ¿cómo se llama? Que no me sale, en el parque de Sama. ¿Y con ese susto recuperaste la voz, Osvaldo? Y con ese susto, después, del susto, porque la doctora me había dicho alguna vuelta, porque yo había hecho foniatría 3 años más o menos en el Hospital Raus. Y habías grabado un disco, ¿no? Y había grabado un disco. Claro, me olvidé de decir todo eso porque... Bueno, no importa. Pero yo era tartamudo. Entonces cuando vino eso y que me salvé de casualidad y de que me mataran, ese susto al otro día hablaba bien. Entonces una hermana mía que yo tenía, que estaba a 2 cuadras de mi casa, fui a saludarla, creo que el otro, y me dijo, che, Osvaldo, hablas bien vos después del susto que te pegaste. Me dijo, sí, le digo, hablo bien, y nunca más tartamudeé, le digo, es el día de hoy que hablo lo más bien, hablo fenómeno. Una vida nueva, ¿no? Cuando empezaste a hablar bien. Fue una vida nueva, era otra persona. Porque los chicos a vos te hacían lo que hoy en día se habla de bullying. En bullying. Te cargaban. Cuando éramos en la época nuestra ciudad te cargaban. Después le pusieron un nombre americano que es el bullying. Sí. No, pero a mí nadie me defendía. A mí no es como ahora que lo defienden. El bullying va, el tipo se queja y lo defiende. Yo me iba a la escuela y le decía a la directora, bueno, y me daban más penitencia. Esto me pasó como en el ejército. Que una vuelta me elige como el mejor soldado y después al otro día pierdo la cédula y me dieron 10 días de arresto. Me dice, le digo a ver, algún soldado que tenga algo para denunciar. Entonces yo levanto la mano y digo, mire, mi capitán, perdí la cédula. Perdí la cédula, 2 días de arresto. Entonces le digo, ¿pues cómo 2 días de arresto? Si usted ya me eligió como mejor soldado, 4 días de arresto. Entonces le digo, ¿pero cómo 4 días de arresto? 6 días de arresto. Hasta que llegué a los 10 días, le digo. Entonces le digo, no, agarré, me callé la boca y me fui para el cuartel. Osvaldo, sí. Vamos a despedirnos. Gracias por contar esto. Bueno. Lo tuyo era, con un susto lo podías recuperar. No todos los tartamudos recuperan la voz. No, lo mío era porque era de un susto. Todo tartamudo que nace tartamudo muere tartamudo. Pero el de un susto se puede curar de un susto muy grande, que fue lo que me ocurrió a mí. Gracias. No.